contagiado todito. Sí. Para el equipo. Sí. Sí. Está viniendo. No, dame. Bueno, deja nomás, si no tiene equipo ya le comité. Bueno. Falta todo. ¿Dónde están las energías? ¿Puedes verificar el vino? Vino está viniendo. Padre, falta la forma grande. Sí, sí, Y ya voy a marchar todo ya. Bueno, para el próximo año lo que tienen que hacer es, porque iba y te iba a la Nandí Verago, a ver, porque para la televisión, bueno, que quede Sí. todo así vacío. Porque ahorita la gente va toda la sombra. Entonces la próxima tiene que hacer allá nomás, allá en la misa, donde hay sombra. Porque la tele, bueno, puede ahí poner para cosas todo vacío. Porque, o si no, queda muy, muy feo para la televisión. O si no, ya y por eso. En cada cupé nos ponemos nomás lo en el sol. Vamos a acercarnos un poquito, vamos a hacer un poquito de esta actividad. De Yarañe también transmitiendo. Así es que, en primer lugar, Yambo viva, Milañán de San José. ¡Viva San José Obrero! ¡Viva, ¡Viva San José Obrero! ¡Viva! ¡Viva nuestra comunidad de San José Obrero! ¡Viva! Un fuerte aplauso entonces para el Señor. Bueno, así es que, queridos hermanos, vamos a iniciar esta Eucaristía. Les agradezco la invitación tan linda aquí que podamos reunirnos en este lugar donde ustedes como comunidad
están formando esta linda familia bajo la protección de San José Obrero. Así es que vamos a ponernos de pie. ¿Quiénes son los que van a entonces acompañarnos hoy con el canto? Nos van a dar entonces el inicio y así con entusiasmo iniciamos nuestra Eucaristía. Aquí estamos, Señor, en tu casa otra vez. Qué alegría volverte a encontrar. Vamos a compartir y a expresar nuestra fe como hermanos en torno al altar. En el nombre de Dios vamos a celebrar El misterio Dios de la salvación. el Señor nos dará Su palabra y su paz. es la Fiesta del pueblo de Dios. Fiesta del pueblo de Dios. ¡Viva San José Obrero! ¡Viva nuestra ciudad! Fuerte aplauso entonces para el Señor. Vamos a iniciar entonces con la señal de la cruz que nos distingue como cristianos seguidores de Jesucristo. En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, que la gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo estén con todos ustedes. Y al iniciar nuestra misa, queridos hermanos, vamos a reconocernos pecadores ante el Señor y le vamos a pedir humildemente perdón. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Cristo, ten piedad. Cristo, ten piedad. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Oración. Dios nuestro, creador de todas las cosas, que llamas al género humano a colaborar con tu obra creadora, concédenos por la protección y el ejemplo de San José Obrero, realizar plenamente las tareas que nos confías y alcanzar la recompensa prometida. Por Jesucristo nuestro Señor. Vamos a sentarnos y vamos a escuchar la palabra de Dios. Le voy a usar el micrófono a esto. Bueno. Lectura del libro del Génesis. Dios dijo: hagamos al hombre a nuestra imagen, según nuestra semejanza, y que le estén sometidos los peces del mar y las aves del cielo, el ganado, las fieras de la tierra y todos los animales que se arrastran por el suelo. Y Dios creó al hombre a su imagen, y lo creó a imagen de Dios, y los creó varón y mujer. Y los bendijo, diciéndoles: sean fecundos, multiplíquense, llenen la tierra y sométanla. Dominen a los peces del mar y a las aves del cielo, y a todos los vivientes que se mueven sobre la tierra. Y continuó diciendo: yo le doy todas las plantas que producen semillas sobre la tierra, y todos los árboles que dan frutos con semilla. Ellos les servirá de alimento, y todas las fieras de la tierra, a todos los pájaros del cielo, y todos los vivientes que se arrastran por el suelo. Le doy como alimento el pasto verde. Así
Y así sucedió. Dios miró todo el cielo y la tierra, y todos los seres que hay en ellos. Y el séptimo día Dios concluyó la obra que había hecho, y cesó de hacer la obra que había emprendido. Dios bendijo el séptimo día y lo consagró, porque en él cesó de hacer la obra que había creado. Palabra de Dios. El Señor haga prosperar la obra de nuestras manos. El Señor haga prosperar la obra de nuestras manos. Antes que fueran engendradas las montañas, antes que nacieran la tierra y el mundo, desde siempre y para siempre, tú eres mi Dios. El Señor haga prosperar la obra de nuestras manos. Tú haces que los hombres vuelvan al polvo, con solo decirles, vuelvan, seres humanos, porque 1000 años son ante tus ojos, como el día de ayer, que ya pasó, como una vigilia de la noche. El Señor haga prosperar la obra de nuestras manos. Enséñanos a calcular nuestros años, para que nuestro corazón alcance la sabiduría. Vuélvete, Señor, ¿hasta cuándo? Ten compasión de tus servidores. El Señor haga prosperar las obras de se manifiesta a tus servidores, y que tu esplendor esté sobre tus hijos. El Señor haga prosperar la obra de nuestras manos. Aleluya, 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 aleluya. Que el Señor Jesús esté con ustedes. Jesús se puso a enseñar a la gente en la sinagoga de tal manera que todos estaban maravillados. ¿De dónde le vienen, decían, esta sabiduría y ese poder de hacer milagros? ¿No es este el hijo del carpintero? ¿Su madre no es la que llaman María? ¿Y no son sus hermanos Santiago, José, Simón y Judas? ¿Y acaso no viven entre nosotros todas sus hermanas? ¿De dónde le vendrá todo esto? Y Jesús era para ellos un motivo de escándalo. Entonces les dijo, un profeta es despreciado solamente en su pueblo y en su familia, y no hizo allí muchos milagros a causa de la falta de fe de esa gente. Entonces para el Señor. Bueno, ya voy a promesa porque también sobre la palabra de Dios y sobre todo, en primer lugar, muchísimas felicidades a todos ustedes de esta comunidad. Entonces ustedes están aquí creciendo, comenzando, pero polla hoy mita, porque el año pasado yo estuve aquí, ¿sí o no? Peico Peyura la misa, ¿sabe? El año pasado.
¿Cuál era nuestro compromiso? Tú sabes, Marajina, Curia, a ver la vende mañana. O pues está la misma cosa, igualito, no me cambié allá. ¿Qué hubo de nuevo? A ver, díganme, cuéntenme. ¿Qué hubo de nuevo aquí en nuestra capilla? Ande, bueno, menos mal. Pues pagamos la vende Ande. Bueno, listo. Pero para la comunidad. Entonces para el año que viene esa sema con capilla con gente pana de y yeguapana. ¿Pero por qué? Porque tenemos que crecer. Como comunidad hay que crecer. No hay que dejar pasar las cosas. Entonces, y claro, el esfuerzo colectivo. Para eso, entonces ustedes se han unido aquí y tienen su comunidad, lo que pertenecen a este asentamiento que están comenzando. Hay muchas cosas. A mí me habían mostrado, atrás parece que había para una escuela, o en hospital, o en plaza, así era, ¿verdad? O no sé si ya apunte para ver. Entonces, a mí que coñan de ir político. Porque la político siempre lo promete, pero ya crecer. Si ustedes están aquí en esta comunidad es porque quieren verdaderamente unirse como familias y eso es lo más importante. Y muy bien, también el hecho de que hayan elegido este nombre de San José Obrero, porque justamente San José Obrero, hoy, 1 de mayo, nos hace recordar el trabajo mancomunado, ¿verdad? O sea, comunidad. Y es interesante la palabra de Dios, como aquí esta gente comienza a maravillarse de Jesús. O por ando y güey. Muy bien, lo uso con lleva. Va a estar la ñarando etereí. ¿De dónde le viene esta sabiduría? Y ese poder de hacer milagros. Esa frase nomás ya es importante para nosotros la ñandé. Ya ñanten de ponernos eva la dice y la ñandé ya celebrar. Porque justamente si decimos que como comunidad ñandé ya cacuana, diga tú la yapitante o veisa ya yapitación la ñandé lleva. Yamonga cuá la ñandé comunidad. Uno de los problemas en el Antiguo Testamento, cuando ellos vuelven del exilio en el año 500 antes de y Poshigay, y están muy preocupados porque ellos volvieron del exilio, vienen a la tierra, toman de nuevo la tierra donde ellos van a vivir, su comunidad. ¿Y saben de qué se preocupan? Ellos ya oye ajeo mía a la comunidad. Porque cada uno se preocupó de su casa, cada uno se preocupó, dice, de su campo, cada uno se preocupó de sus bienes personales y se olvidó de construir la casa del Señor. Entonces, así que el año que viene la no. Entonces, ayuda solamente si hay que nos llama la atención. Y lo que hoy la palabra de Dios en esta fiesta de San José Obrero nos dice es porque tenemos que trabajar. Y tenemos que pensar siempre en la comunidad. Y estas son las cosas de la comunidad, las cosas públicas, donde todos vamos a usufructuar y entonces eso tiene que crecer. Hagan hace tiempo indígena, pero si no leamos a ver el profeta Ageo. Al año que viene a cambiar hoy la lectura entonces. Y posio ya hoy paso de cara. Va a ir a la pena la penderoga, va a ir a la pelle preocupar, la pende negocio, cuérane. Anda pelle preocupar en la construcción de la casa de Dios y también las murallas de la ciudad de Jerusalén. En fin, todo lo que significa, queridos hermanos, la construcción de nuestra comunidad es lo más importante. Y por eso que nos reunimos aquí y estamos juntos porque queremos hacer crecer. Y de ahí vienen estas dos preguntas interesantes en el Evangelio. ¿De dónde le vienen a ustedes, a Jesús, dice, esta sabiduría? ¿De dónde le viene esta sabiduría? ¿A quién? A Jesús. Ellos están ponderando de la persona de Jesús. Ese poder que tiene Jesús de hacer milagros, ¿de dónde le viene? Y la respuesta es justamente cuando ellos se hacen la pregunta y después responden y dice, José el carpintero, va y se ve la ñarando va y se ve la
Orecó el poder de Dios, joya por la milagro. Qué lindo que es esto, porque entonces quiere decir que si nosotros nos llamamos aquí comunidad y esta capilla que ustedes, este oratorio, le dedican a San José Obrero, quiere decir que San José Obrero, como un papá, se preocupa de hacer crecer a su hijo. Si Jesús es Iñarandúa lleva hoy cuá, y si Jesús hace milagros. Pero no pensemos, queridos hermanos, que el milagro es solamente, ay, tengo un cáncer, ayuda a Monguera. No. La enfermedad que nosotros tenemos justamente muchas veces es del egoísmo. La enfermedad que muchas veces nosotros tenemos es el famoso ñañe comportado como guía de Dios es verdaderamente aquella que nos hace pensar en la comunidad. Todo lo que nosotros tenemos y todo lo que nosotros sabemos, esa sabiduría, como te dice aquí, ¿de dónde le viene a Jesús todo eso? Estamos aquí es la educación de nuestros hijos, el vivir bien, el tener trabajo, el preocuparnos por la salud de los miembros que viven aquí en nuestra comunidad, ¿entienden? Así que, queridos hermanos, esto es para reflexionar. Y por eso que hoy si nosotros nos felicitamos y si hoy hacemos fiesta, es justamente porque entendemos que la figura de San José es demasiado importante para nosotros. Ahí va San José. Que pueda hacer los grandes milagros. Y entonces, ¿cuáles son los grandes milagros que nosotros necesitamos en nuestra comunidad? Moto va la yeyapita y hacerlo todo junto, todo junto, todo junto. Aniquilador, a 30 los yapoas monguea y los otros panchos o guapudo que uten o tereré o mañana y pone tebio lo yapama y creen que tebio pea. Pealo y cobea, pean se llama ya esa guaina. Porque la cual a un año ve la pecheiteo que llega o cae la vendelunina de vea que sigue entonces, que sigue a bella zona. San José Obrero, si es el patrono de ustedes, tiene que ser verdaderamente un santo que trabaje en el corazón y en la vida de cada uno. Opea la verdadera conversión, Ina. Añandeco Anga Oveña Ina en la segunda semana. Siempre en comunidad. Y allí pita zona oñón die paja ñande oñón die pala yarajana co ñande comunidad coa. Y así también en nuestra familia. Papá, mamá, para formar a los hijos tiene que ser la comunidad. Papá y mamá que se responsabilizan y que ven batecoba la cera uina, batecoba la cera yina, batecoba la semenbuo oponaba hina. Andas ahí solamente escuelas o agüeres escuelas para estudiar agüeres, sino que sobre todo la mayor escuela es la familia. La mayor escuela es cuando nosotros desde Dios entendemos. Y eso es entonces, queridos hermanos, tener vocación de servicio, de trabajar con la comunidad. Si alguna vez medio se llegó a ya porque andú, pero vi que esto, que aquello, está la promesa, pero después al final de cuentas no nos preocupamos verdaderamente de hacer crecer la comunidad. Así es que entonces, Peave tiene gran conversión o yerurea y nañandé este día. Y termino. Ellos un motivo de escándalo. Jamás en la Jesús era un motivo de escándalo para ellos. Y porque justamente yo fui para ese dale. Ya llevo que ya lo mitad. Ya parque aña puá lleva. Yandera sino hina de egoísmo. Yandera sino hina porque anda ya anda va popayo ñon diepa. Entonces quiere decir que estamos enfermos. Enfermos espiritualmente y enfermos sobre todo en esa humanidad. Ya esa cuá lleva veñan de la pisao y coteñan de oiña y coteñan y se cuera para poder crecer y caminar. Y entonces dice, ¿por qué Jesús es escándalo?
porque justamente les exigía para que ellos pudieran hacer bien las cosas, para que ellos se preocupasen y construyesen el reino de Dios. El reino de Dios quiere decir ya yo jajupaña, yo entiende pa, ñañembuatiga lleva siempre, pero para celebrar nuestra fe y para celebrar eso que Dios nos ha regalado, dentro de nuestras cualidades y dentro de nuestras capacidades. Así que, queridos hermanos, opitaña de este mensaje demasiado importante hoy al celebrar a nuestro santo patrono. Y además, porque es demasiado importante y demasiado lindo, ¿verdad? Lo que el Señor nos regala, que es el trabajo, y por eso vamos a rezar por todos los obreros, vamos a rezar por todos aquellos que también están sin trabajo, porque estamos ahí la donde ¿y saben por quién también vamos a rezar? Por aquellos que procuran y hacen de todo, porque quieren vivir en la dignidad de los hijos de Dios, pero donde tiene trabajo, pero shanga, pero eso también demuestra, que, hermanos, que hay buena voluntad, pero que lastimosamente algunas veces cuando nuestros gobiernos políticos no saben organizar, o mejor dicho, se organizan de acuerdo a sus intereses, entonces hacen faltar al pueblo, a la gente. Así que ñandela ya ñandela ya cana. Pero eso lo vamos a ver aquí en la comunidad. Desde lo pequeño cada uno tiene que organizarse, y desde lo pequeño cada uno tiene que vivir ese compromiso que Dios nos pide a nosotros. Nunca un asistencialismo. Aní que pejecate la asistencialismo. Fulano o meta ore, fulano construita ore, fulano. A quien sabe hoy en día y muy por plata peajina. Fulano. No. Para eso somos comunidad, y donde cada uno tiene que preocuparse y llevar adelante entonces su propia comunidad. Eso es lo que hoy nos pide y nos deja como mensaje el Señor a través de esta linda fiesta patronal de ustedes que se le dedica a San José Obrero. De pie, tenemos nuestras intenciones, preparan las intenciones, ¿verdad? Sí. Bueno, entonces que vengan aquí adelante, por favor, y vamos a rezar por todas estas intenciones que tenemos, siempre con este deseo de crecer y de comprometernos una vez más con el Señor. A cada intención respondemos: Señor, óyenos. Señor, óyenos. Por la Santa Iglesia, para que pueda cumplir la misión de Jesús en su tarea evangelizadora de reunir a los hijos dispersos en su seno, oremos. Señor, óyenos. Por los gobernantes de nuestro país, para que dejen de lado intereses personales y encaminen al pueblo hacia la prosperidad y comunidad, para que vivamos frutos duraderos de amor fraterno.
Nos ponemos de pie en el momento de ofrecer el sacrificio de oración. De gracias, Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario porque Él es el hombre justo que diste por esposo a la Virgen Madre de Dios, el ser fiel y prudente que pusiste al frente de tu familia, para que siendo las veces de padre, cuidar a tu único. Bendito es el que viene en nombre del Señor. Bendito es el que viene en nombre del Señor. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la fusión de tu Espíritu, de manera que sean para nosotros el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor. Él mismo, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan. Dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo, será entregado por ustedes. Señor mío y mío. Del mismo modo, acabada la cena, tomó gracias, de nuevo lo pasó a sus discípulos. Tomen y beban todos de él. En conmemoración mía. Señor mío y Dios mío. Queridos hermanos, este es el sacramento de nuestra fe. Ñan de Yara Jesucristo, remano Jawe, Roero viare y cobelle vija, Eyu ñan de Yara Eyu. Así, Padre, al celebrar el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo agentes de pastoral, todos los que cuidan del pueblo, llevan la afección
a través de los tiempos, merezcamos a tu Hijo Jesucristo, compartir tu vida eterna y cantar tu alabanza. Por Cristo, con él y en él, a Dios Padre omnipotente, en el Espíritu Santo, todo y toda gloria, por los siglos de los siglos. Amén. Y ahora con mucha fe, con mucho entusiasmo, hacemos la oración que Él nos enseñó. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos, Señor, de todos los males. Concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados siempre por tu gran amor y misericordia, vivamos libres, protegidos contra toda turbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. A la
Lávame de Cristo, confórtame, oh buen Jesús, óyeme y deja de tus llagas, escóndeme y no permitas que me aparte de ti, del enemigo, defiéndeme. Hora de tu muerte, sámame y me anda que a ti, para con tus mantos te alaben por los siglos de los siglos. Amén. Amén. Viva San José Obrero. Viva nuestra comunidad. Bueno, lleva pues misa 20, vamos a escucharle aquí quiénes son los representantes. ¿Nelson o quién? Mabloñeta. Agradecer un poco y sobre todo, ¿quiénes son? Iván, ¿dónde va a estar Iván? Yo que íbamos, vamos. Ya, buenos días todos, compañeros, compañeras, público presente, niños y niñas, sobre todo son muy importantes para la comunidad sanjosiana. Así que hoy es nuestro día, el día de Santo Patrono San José Obrero y sobre todo también Día de Trabajadores, 1 de mayo. Muchas felicidades para todos. Yo sé que de alguna manera u otra, todos trabajamos. No todos tienen la dicha de tener un empleo formal. Sé que también las amas de casas, inclusive niños que se quedan a cuidar a sus mascotas. Muchas veces ya no tienen tiempo también para jugar porque tienen que hacer esto, lo otro, ayudando así en los quehaceres a sus padres. Muchas felicidades. Estamos todos hoy. Hoy es nuestro día. Día de Trabajadores. Así que compañeros, compañeras, todo público presente, mis felicitaciones para cada uno de ustedes. Espero que podamos seguir avanzando juntos. Agradezco infinitamente que de Dios, aquí a través del Padre Víctor Luis Cabañas, a quien también agradecemos por haber venido a compartir con nosotros y por supuesto a sus colaboradores. Muchas felicidades a todos. Espero que podamos seguir avanzando juntos y sobre todo después de la Santa Misa, hoy al mediodía, seguramente hoy se va a deleitar aquí. Todo, hay un objetivo general. ¿Cuál es? Hermosear los espacios públicos. Y en los específicos para hermosear debemos cuidar nuestro medio ambiente.
El cuidado del medio ambiente es fundamental, compañeros y compañeras, en nuestra vida cotidiana. Eso influye en nuestro estado de ánimo, en nuestra salud, compañeros y compañeras. Es vida, es salud. Cuidar. Y para cuidar debemos necesariamente salir de nuestra zona de confort. Hoy espero que al terminar esta actividad no se vea ninguna cáscara de caramelo, ningún envoltorio de golosina en el Así que, compañeros, hay mucho por hacer. Hago también mea culpa, que lo que había dicho hace rato el Santo Padre, nosotros no estamos haciendo lo suficiente. Todos, compañeros, de ese pueblo formo parte yo con mi querida familia y los pocos compañeros de la comisión que en ocasiones ahí están siempre. Vuelvo a decir, objetivamente, uno debe decir lo que ve, lo que siente, hasta ahí, pero no alargar en decir el por qué, el por esto y por esta, no, razones no sabemos, así que no tenemos nosotros por qué emitir prejuzgamiento, se puede decir, ¿no? Prejuzgamiento. Así que, compañeros, sin más palabras, hoy es día de fiesta en San José Obrero. Hemos hecho suficientemente, o lo humanamente suficiente nosotros para poder invitar a todos. Así que ha quedado a criterio de cada uno de la gente venir o no aquí. Nosotros idealizamos de venir a compartir aquí en familias. Y salir en familias es muy difícil. A veces papá puede, mamá no. Mamá puede, papá sí. Y viceversa. Los hijos que tampoco podemos tener aquí porque son míos. No es así. Cada quien tiene sus intereses. Eso depende mucho de los valores que nosotros como padres estamos inculcando a los hijos. Así que la dimensión espiritual es muy importante. Sin importar de qué creo sea uno. Eso se respeta. Yo, como católico, apostólico romano, estoy obligado a respetar el credo del otro. ¿Por qué? Simplemente somos seres humanos libres en tomar la decisión de creer o no en un ser superior. Eso se respeta. Idealizamos que sí, todos podamos creer en un ser superior que es Dios. Mi Dios, Dios de ustedes. Y aquí nuestro santo patrono San José Obrero, la Virgen María, que está aquí a mi derecha. Está también un querido cuñado mío, con el permiso de ustedes debo nombrar, Hugo Arsenio, que por la cual todos estamos expuestos a pasar en algún momento de nuestra vida, para la cual debemos estar bien preparados, porque la vida continúa. ¡Viva San José Obrero! ¡Viva la lucha colectiva! ¡Viva el pueblo sanjoseano! Gracias, señor Padre. Muy bien. Muchísimas gracias. Y sobre todo aquí entonces, una linda arenga. Peña de Moquimana. Allá cuemana lleva, Así es que vamos a agradecer al Señor. Ahora nos ponemos de pie, vamos a hacer nuestra oración final y con esto concluimos así nuestra Eucaristía. Y la fiesta de San José que nos compromete entonces continúa hoy aquí en nuestra comunidad. Oración final. Saciados con el pan del cielo, te suplicamos, Padre, que a ejemplo de San José Obrero podamos gozar siempre de tu paz, dando testimonio del amor que infundes en nuestros corazones. Por Jesucristo nuestro Señor. Que el Señor Jesús esté con ustedes y que la bendición de Dios omnipotente, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo descienda sobre cada uno de ustedes y permanezca para siempre. Hemos celebrado esta Eucaristía, podemos retirarnos en la paz del Señor.
Y viva Cristo resucitado. Viva la Virgencita Cacupé. Y viva San José Obrero. Fuerte aplauso para nuestra comunidad. Y que Dios le bendiga a todos.